Bueno, ahí está. Bueno, entonces muy buenas tardes para todos de nuevo. Qué gusto me da volver a saludarlos. Espero que estén muy bien, ¿verdad? Que se estén cuidando mucho, por favor. Vamos a continuar con estas clases, con nuestras clases de química. Y en esta oportunidad, pues como ya les decía, vamos a entrar un poco más a detalle, ¿verdad? De todo lo que es la química como tal. Solo denme un momentito, disculpen, a ver, pero no. Bueno, disculpen. Entonces, como les decía, vamos a entrar ya un poco más a detalle de todo lo que es química, ¿sí? Entonces, antes de entrarle a detalle a este tema, quiero recordarles algunas cosas, por favor. Así que me ven todos en pantalla. Bueno, Sí, profe. muy bien. Veamos, pues. Veamos aquí el pizarrón. Solo vamos a recordar algunas situaciones de las cuales ya hemos platicado bastante, ¿sí? Quiero que recordemos, por favor, la organización de la estructura atómica, porque en base a eso se organizan los elementos en la tabla periódica dentro del orden que ellos tienen, ¿verdad? Entonces, recordemos, dijimos, los átomos tienen un núcleo, ¿verdad? En el núcleo hay dos tipos eh, ¿cómo se llaman estas situaciones? Hay dos tipos de moléculas subatómicas, ¿sí? Partículas subatómicas, perdón, mejor dicho. Partículas subatómicas. Tenemos los protones, ¿verdad? Y tenemos los neutrones, ¿verdad? Recordemos que los protones tienen carga positiva, ¿sí? Los neutrones son eléctricamente neutros, eso quiere decir que no son positivos ni son negativos, ¿verdad? Y alrededor de ellos tenemos nosotros la nube de electrones, por ejemplo. En este caso tenemos un átomo que tiene un protón, otro protón, otro protón, otro protón, tienen cuatro protones, por lo tanto, para que sea eléctricamente neutro, debe tener cuatro electrones también. Eso quiere decir cuatro anillos. ¿Por qué? Porque en este anillo va a haber un electrón, en este otro anillo va a haber otro electrón, en este anillo va a haber otro electrón y en este anillo va a haber otro electrón, ¿verdad? Estos anillos no es de que así sea físicamente, sino que lo único que está representando es la velocidad con la cual se están moviendo los electrones alrededor del núcleo atómico, ¿verdad? Entonces, esta es básicamente la estructura del átomo, ¿verdad? Entonces, recordemos, esta parte de acá es el núcleo atómico, que está compuesto por protones más neutrones, ¿verdad? Cuando hablamos del núcleo atómico, si nosotros lográramos pesar cada una de estas partículas subatómicas y sumamos la cantidad de protones más la cantidad de neutrones, a eso nosotros le llamábamos la masa atómica. ¿Recuerdan esa parte? Entonces decíamos, si logramos sumar estas partículas subatómicas, los protones más los neutrones, el peso de cada una de estas y contando la cantidad de los que están acá, nosotros podemos calcular lo que se llama la masa atómica, ¿verdad? Bueno, ¿y cómo se organizan? Bueno, algo más importante todavía. Recordemos que si estamos hablando por ejemplo, el átomo de carbono, imaginemos cualquier elemento, ¿verdad? Cualquier elemento. Eh, y tiene uno, dos, tres, cuatro protones. Esta cantidad de protones, el número atómico, depende del número de protones, ¿verdad? ¿Por qué? Porque así como tenga la cantidad de protones, va a depender qué número atómico es el que se le va a dar a cada uno de estos elementos. Recuérdense que se llama elementos, ¿por qué? Porque los átomos de un mismo elemento van a ser iguales y no pueden ser iguales con los de otros elementos, ¿verdad? Sino que, por ejemplo, si el de oro tiene 35 protones, el de plata tiene
3, si no mal recuerdo. Entonces, solo todos los de oro van a tener 35, todos los de plata van a tener 33 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, cada uno va a tener sus características particulares, ¿verdad? Y no se pueden repetir. Ahorita, ahorita que regresamos a la clase vamos a ver esto un poquito más detallado, pero sí me interesaba que viéramos, que recordáramos que la masa, el núcleo atómico está compuesto por protones más neutrones y que si sumamos el peso de cada una de estas cosas nos da la masa atómica, ¿verdad? Y también me interesaba que recordáramos que el núcleo atómico, el número atómico, mejor dicho, el número atómico se da en base a la cantidad de protones que tenga en el núcleo un átomo, ¿sí? Eso es lo más importante porque a partir de poder determinar el número atómico podemos nosotros clasificar y vamos a ver cómo es que se clasifican los elementos dentro de la tabla periódica. Va. Entonces, por ejemplo, veamos, para comenzar, para comenzar, para comenzar voy a poner un puntero aquí. Vamos a ver, ahí está. Vamos a colocar un punterito. Ahí está. Va. Entonces, para comenzar, si ustedes se voy a tratar de acercar un poquito más la imagen. Ahí creo que se mira, ¿no? ¿No se mira? Sí, ¿verdad? Sí se mira. Va. Entonces, para comenzar, si nos damos cuenta, aquí está el número 1, aquí está el número 2, el número 3, el número 4, el número 5 y así sucesivamente, ¿verdad? Entonces, eh, pero esta organización no está bien, permítame. Vamos a borrar. Ya ahí está. Entonces, ¿cómo se leen los elementos de la tabla periódica? Bueno, para comenzar, hay grupos, pero cada uno de los átomos, por ejemplo, vamos a leerlos como que nosotros leyéramos normalmente un libro, ¿sí? ¿Cómo leemos nosotros? De izquierda a derecha, en esta dirección, ¿verdad? En esta dirección leemos nosotros. De igual forma, vamos a leer nosotros la tabla periódica. Aquí va a estar el número 1 con el hidrógeno, el número 2 con el helio, el número 3 con el litio, el número 4 con el berio, número 5 con el boro, 6 con el carbón, 7 con el nitrógeno, 8 con el oxígeno y así sucesivamente vamos a ir nosotros leyendo de izquierda a derecha, sin importar que aquí existan estos espacios. ¿Por qué se organizan de esta manera? Bueno, se organizan de esta manera porque, ya veremos ahorita a continuación un poquito por qué es que se organizan de esta manera, pero a grandes rasgos veamos que incluso hay unos que son azules, hay otros que son como morados, hay otros que son como rojitos, otros anaranjados, otros verdes, estos de color diferente, y cada uno está organizado en base a diferentes características, ¿sí? Pero ojo, como decíamos, el número atómico, que es el que va a ser, este va a ser el 1, este va a ser el 2, este va a ser el 3, el 4, el 5, el 6. Ese número atómico está dado por la cantidad de protones que tiene en su núcleo atómico el átomo de este elemento, ¿sí? ¿Estamos bien hasta ahí? Si yo les pregunto en el examen, ¿qué característica del átomo le brinda el número atómico? La respuesta correcta sería la cantidad de protones en el núcleo, ¿verdad? Si yo les pongo la cantidad de electrones en la nube electrónica, sabemos que es totalmente negativo, ¿verdad? Es falso. Ya habíamos dicho, se da en base a la cantidad de protones en el núcleo atómico. ¿Estamos? Va. Entonces, esa es la forma en la cual está organizada la tabla periódica. Y ahorita veremos, ahorita más adelante un poquito al respecto. Bueno, un elemento es una sustancia que no se puede separar en sustancias más simples por métodos químicos, ¿verdad? Por ejemplo, cuando logramos separar el oro, cuando logramos separar la plata, cuando logramos separar el carbón, el oxígeno, ya no se puede separar en algo más pequeño, ¿sí? Por darles otro ejemplo, si nosotros vemos la fórmula química del agua, H2O, esto quiere decir que hay un átomo de oxígeno, hay uno de hidrógeno de cada lado, ¿sí? Va. Entonces, esta es la fórmula química del agua. H2O, dos átomos de hidrógeno unido a uno de oxígeno. Pero esto nosotros lo podemos separar. Podemos separarlo y que nos quede
un átomo de oxígeno libre, otro átomo de oxígeno libre y otro átomo perdón, un átomo de hidrógeno libre, otro de hidrógeno libre y uno de oxígeno libre. Los podemos separar. Pero los elementos como tal ya no se pueden hacer más pequeños, ¿verdad? Por eso es que se llaman elementos, porque es algo elemental. Entonces nos dice, un elemento es una sustancia que no se puede separar de sustancias más simples por métodos químicos. ¿Estamos? Bueno. Entonces, ¿cómo se organizan los elementos? Bueno, Dmitri Mendeleev clasificó los 63 elementos conocidos utilizando el criterio de la masa atómica creciente, ya que no se conocía el concepto de número atómico, puesto que no se habían descubierto los protones, ¿verdad? Entonces, fue la primera clasificación que se tuvo de los elementos en una tabla atómica, en una tabla periódica, perdón. Como nos damos cuenta, Dmitri Mendeleev lo primero que hizo fue clasificarlos en base a la masa atómica. O sea, contar cuánto pesa un protón, contar cuánto pesa el neutrón, contar cuántos hay, multiplicarlo y con eso vamos a sacar el peso, ¿verdad? Entonces, esa fue la primera clasificación que se hizo de en una tabla periódica. Pero como bien nos decía aquí, puesto que no se habían descubierto los protones, ¿verdad? Se sabía que habían sustancias ahí, pero no se sabía que existían los protones, los electrones y los neutrones, ¿verdad? Bueno, esto es solo para que veamos que no toda la vida, no todo en la vida ha sido tal y como lo conocemos. Y esta es una evolución, como vemos aquí nosotros, la tabla periódica de los elementos ha pasado a través de muchos cambios y a través de la historia muy probablemente pues puede ser que cambie todavía, ¿verdad? Sin embargo, pues la que nosotros conocemos hoy en día pues tiene muchos años de que no ha sido cambiada ninguna de sus características. Y esta es la tabla periódica actual. Esta es la que me interesa que nosotros veamos. Entonces, por favor, vamos a detenernos aquí un momentito y quiero que veamos esto. Quiero que veamos esta tabla. Si nos damos cuenta, el número 1 le pertenece al hidrógeno. ¿Sí? Bueno, en este caso, pues no se guían por estos numeritos, ¿oyeron? No se guían por estos números porque ya veremos a continuación qué es lo que significan estos números. Pero veamos que tiene números arriba como al lado, ¿sí? Tiene estos números arribita de las columnas y al lado de estas otras filitas, ¿verdad? Del lado izquierdo, si nos damos cuenta, tiene números. Entonces, ¿por qué? Porque cada uno de estos va a tener características diferentes y aquí nos va a explicar. Por ejemplo, la organización nos dice, aparecen cuadros con nombres de los elementos químicos con sus respectivos símbolos. Eso es muy importante. Cada uno de los cuadritos nosotros vamos a encontrar esto. Miren, vamos a encontrar el símbolo del elemento, por ejemplo, el Na, N mayúscula, A minúscula, Na es el símbolo del sodio, ¿sí? Es el símbolo del sodio. También vamos a encontrar una situación que se le llama el número atómico. El número atómico. El número atómico es el que dijimos, es el que le va a dar el número el cual va a ocupar en la tabla periódica. ¿Y en base a qué se da el número atómico, dijimos? ¿Quién se recuerda? ¿En base a qué se da el número atómico? Su masa atómica no. No. ¿En base a qué se da el número atómico? ¿Del número de protones? Del número de protones, exactamente. Muy bien, gracias, Nidia. Exactamente, ¿verdad? Como nos dijo Nidia, el número atómico está dado en base a la cantidad de protones, ¿sí? No en base a la masa atómica, no. En base a la cantidad de protones que tiene el átomo, ¿verdad? Va. Y el número atómico, como bien nos dice aquí, se representa con la letra Z, pero eso lo vamos a dejar para después. También podemos observar la masa atómica o lo que aquí en el dibujito le ponen número másico, es número de masa, ¿verdad? O masa atómica es exactamente lo mismo, ¿sí? Entonces, los elementos van a formar columnas llamadas grupos, que son las que están así en vertical. Por ejemplo, voy a regresar a la imagen anterior. Nos damos cuenta. Vamos a ver aquí. Aquí hay una columna, otra columna, 3 columnas, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18 columnas, ¿verdad? Nos dice, está organizado en forma de columnas, sin embargo, también tiene filas. A estas filas se les llama periodos y a las columnas se les llaman grupos, ¿sí? Entonces, si yo les pregunto, ¿en qué grupo está el elemento sodio, por ejemplo? Si yo les pregunto, ¿en qué grupo está el elemento sodio? ¿En cuál ustedes lo ubican? Si ya les dije que el sodio, su símbolo atómico es Na. ¿Alguien ya lo encontró? En el 1, profe. En el grupo 1. ¿Y en qué fila? ¿En qué periodo, perdón? En el 3. En el 3, exactamente. Dijimos, a las columnas se les llaman grupos y a las filas se les llama periodos, ¿verdad? Ya más adelante vamos a ver por qué se les llama de esa manera, ¿sí? Pero sí es importante que recordemos que las columnas, estas que están aquí arriba, o sea, las columnas son las paraditas, ¿verdad? Las columnas se les llaman periodos, perdón, grupos, y a las líneas aquí acostaditas horizontales se les va a llamar periodos, ¿sí? Esos son periodos, periodo 7. Luego vamos a explicar por qué hay otros 7, 6 y otros 7, ¿verdad? Entonces, todas las horizontales van a ser periodos y todas las verticales van a ser grupos. ¿Estamos? Va. Entonces, repitiendo, los elementos forman columnas llamadas grupos y también forman filas llamadas periodos y se representan o se presentan en orden creciente a su número atómico o al número de protones que tienen en su estructura, ¿verdad? ¿Alguna duda aquí hasta dónde vamos? Bueno, muy bien. Entonces, vamos a ver. Va. Aquí vemos nosotros un poquito más claro, en esta diapositiva vemos un poquito más claro los grupos, ¿sí? Por ejemplo, veamos que hay grupos, grupos S o el bloque S que nos menciona aquí, el bloque D, el bloque P y el bloque F, ¿sí? Estos son diferentes grupos en los cuales nosotros lo podemos clasificar también, ¿verdad? No les voy a preguntar tanto directamente de eso todavía, pero sí me interesa que por lo menos sepan que existe esta clasificación. ¿Estamos? Va. Ahora, estos grupos, si me interesa, a estos grupos realmente el nombre correcto se les llama, se les debe de llamar familias. Estas van a ser, solo déjenme ver si están más abajo. No, sí. Entonces, hagamos un apartado ahí en su cuaderno, por favor, porque eso se me olvidó ponérselos. Y vamos a colocar las familias de la tabla periódica, por favor. ¿Sí? Las familias. Va. Entonces, ¿cuáles son las familias? Estas que están aquí adentro, miren, aquí adentro en el cuadrito. Por ejemplo, hay una familia que se llama alcalinos. Hay otra familia que se llama alcalinoterrios. Tenemos los terrios, los carbonoides, los nitrogenoides, los anfígenos, halógenos, gases nobles, elementos de transición interna. Estos se dividen en lantánidos y actínidos, ¿verdad? Entonces, solo copien por favor esas familias, por favor, porque esas les van a servir para su tarea, ¿sí? Copiemos ahí esos nombrecitos. Va. ¿Estamos? Ya casi. Muy bien.
¿Solo hasta gases nobles o también eso de No, elementos de también transición? elementos de transición. Ajá, por favor. Bueno, entonces, como ya habíamos dicho, se organizan en forma de grupos en las columnas, ¿verdad? Las que están verticales y en forma de períodos, las filas que están horizontales. Va. Períodos, nos dice, un período son 7 filas horizontales señaladas con números arábigos, ¿verdad? Los números arábigos son los normales, los que nosotros ya conocemos. Los 3 primeros son períodos cortos y los siguientes son largos, ¿sí? Ahorita vamos a regresar de nuevo a la imagen. Esto, si ustedes gustan, lo copian. Si gustan, no lo copien todavía. Igual tienen la presentación en la plataforma, ¿vieron? Va, solo voy a regresar a la diapositiva anterior. Va, si nos damos cuenta, nos decía, los primeros 3 son cortos. Miren, y exactamente, ¿por qué? Este es un periodo cortito, ¿ve? Porque solamente aquí y ahí nada más. El segundo comienza aquí y hasta ahí nada más. Tercero y hasta ahí nada más. Mientras que cuarto, quinto, sexto y séptimo son periodos mucho más extensos, ¿verdad? Entonces, vemos que justamente se cumple lo que nos decía antes, ¿verdad? Son los periodos, los 3 primeros son cortos y los siguientes son largos, ¿verdad? Entonces, y aquí vemos, por ejemplo, el periodo 4, que es donde está el potasio, el calcio. Vamos a regresar a la tablita anterior. Aquí vemos el potasio, el calcio, ¿verdad? Y vemos que este es uno de los grupos más largos, ¿ve? Perdón, es uno de los periodos más largos, ¿verdad? Es uno de los periodos más largos que nosotros podemos encontrar dentro de la tabla periódica. Ya veremos en las siguientes clases por qué es que se llaman periodos y por qué se llaman grupos, ¿sí? Va. ¿Qué propiedades entonces tiene esta tabla periódica? Bueno, aparte de que se organiza en base a la cantidad de protones que tiene en su núcleo atómico cada uno de los elementos, también están organizados en base a la energía. Por ejemplo, los que están más a la derecha es porque nos dice tiene una energía de ionización, electronegatividad y afinidad electrónica mucho más alta, pero su radio atómico va a disminuir, los que van hacia la izquierda, obviamente, ¿verdad? Si son de los primeros, ¿es por qué? Porque van a tener pocos protones, ¿sí? Los primeritos van a tener pocos protones, entonces tiene mucha lógica lo que nos dice aquí, ¿verdad? Los que van hacia la izquierda van a reducir su radio atómico, lógicamente, ¿verdad? Porque van a ser de los primeros. Por el contrario, si vemos la imagen, las letras que están, ahorita se los voy a resaltar. Ahora veamos lo que nos menciona aquí. Aumento del radio atómico, ¿verdad? Obviamente, también, ¿verdad? Y disminución, por ejemplo, veamos los que van más para abajo, disminución del potencial de electronegatividad. Ya posteriormente en siguientes clases veremos cuál es la característica de esta electronegatividad. ¿Vieron? Pero esto era lo que me interesaba que vieran para el día de hoy. ¿Sí? Bueno, y aquí, pues esta tabla periódica de los elementos sí ya es un poco más completa. Por ejemplo, aquí me interesa que veamos, aparece ya el nombre junto con el símbolo. Y algo importante, por favor, y algo que sí necesito que no se les olvide ni para su examen, ni para la vida, ni para nada. Los elementos de la tabla periódica, hay unos elementos, por ejemplo, el carbono, que está en la posición número 6, no sé si ya lo ubicaron. ¿Ya vieron dónde está el carbono? Es la posición número 6. Está en el grupo 14, periodo 2. ¿Ya lo observaron? Grupo 14, periodo 2. ¿Sí? Va. Entonces, No. el carbono, si ustedes se dan cuenta, el carbono, el símbolo atómico solamente tiene una letra. Cuando solamente es una letra,
siempre tiene que ir mayúscula, ¿sí? Siempre tiene que ir mayúscula, pero veamos dónde está el oro. El oro es el número 79. Está en el grupo 11, periodo 6. ¿Ya lo ubicaron? Grupo 11, periodo 6. Va. El oro, su símbolo atómico es, ¿cuál es el símbolo atómico del oro? AU, profe. AU, exactamente. Entonces, la primera letra siempre se escribe en mayúscula y la segunda letra siempre se escribe en minúscula. Por favor, se lo suplico, por favor, que no me van a colocar las dos mayúsculas o las dos minúsculas, ¿sí? Por favor, ¿estamos? ¿Por qué? Porque son normas que se han establecido para nombrar a los símbolos atómicos, ¿verdad? Entonces, la primera letra siempre mayúscula y la segunda siempre minúscula. Bueno, ¿qué más podemos sacar de esta tabla periódica? Por ejemplo, busquemos ahora el azufre. Vamos a ver quién me dice en qué grupo está el azufre. ¿En qué grupo estará el azufre? Es la número 16, profe. Va, pero ¿en qué grupo está? 16. Ajá, exactamente, 16, ¿verdad? Gracias. ¿Y en qué periodo está? En el 2. ¿Segura? Ay, es que no tengo 3. En el 3, exactamente. Va, muy bien, perfecto. Ahora, ¿cuántos protones tiene el azufre en su estructura atómica? En su masa, en su núcleo atómico. ¿Cuántos protones tiene? 16. Perfecto, exactamente. Si es el número 16, tiene que tener 16 protones, ¿verdad? Perfecto, muy bien, exactamente. A ver, el magnesio, ¿dónde está el magnesio? Hay algunos símbolos químicos que se parecen en la forma, en el nombre, en el castellano, pero recuérdense que algunos de estos fueron sacados del latín, entonces verán ustedes, por ejemplo, el caso del hierro. Busquemos el hierro, está en la posición 26, no sé si ya lo vieron. Está en el grupo 8, periodo 4. Hierro, el símbolo atómico del hierro es Fe, Fe. ¿Ya lo vieron? Va. Entonces, ahí el hierro nada que ver su nombre con su símbolo atómico, ¿verdad? Busquemos ahora dónde está el fósforo. A ver quién encuentra dónde está el fósforo. Ahí ya lo encontró el fósforo. No. ¿No? ¿No lo ven? Ahí búsquenlo despacito. Vean, pues, el fósforo está en el grupo 15, periodo 3. ¿Ya lo vieron? ¿Cuál es el símbolo atómico del fósforo entonces? 15. No, ¿cuál es el símbolo atómico? P. Una P, ¿verdad? Una P, exactamente. ¿Cuántos protones tiene el fósforo entonces? 15. 15, ¿verdad? 15, porque está en la posición número 15. A ver, ¿quién ubica dónde está el radio y el polonio? Son dos símbolos atómicos diferentes, ¿verdad? Uno se llama radio y el otro se llama polonio. ¿Quién los ubica? Que me diga cuál es el símbolo atómico, que me diga también en qué grupo está, en qué periodo está y también el número atómico, ¿verdad?
El radio y el polonio. ¿Ya los ubicaron? Y después les voy a contar algo interesante del radio y el polonio. ¿Alguien ya ubicó el radio? Sí, profe. ¿Dónde está el radio? A ver, ¿qué número atómico tiene? 9. 9, 9, 9, vamos a ver. No, ese es el flúor. Grupo 2. Grupo 2, ajá. ¿Y qué periodo? 7. Perfecto, muy bien. ¿Qué número atómico tiene? 88. Perfecto, muy bien. El radio, va. ¿Y ahora el polonio? ¿Dónde está el polonio? ¿Qué grupo está? ¿En qué grupo estará el polonio? ¿Alguien lo ve ahí? Grupo 16, fila 8. Periodo 8, dice usted. Ah, sí, perdón, periodo 8. Ujú. ¿Segura que periodo 8 no será 6 ese? Sí, Va, ajá, exactamente, ¿verdad? ¿Y qué número atómico tiene, Nidia? 84. Perfecto, muy bien. Entonces, 84 y 88, ¿verdad? El radio y el polonio. La característica importante del radio y del polonio es que ambos, no sé si han escuchado alguna vez una famosa científica que ya falleció, obviamente, de nombre Marie Curie. ¿Alguien ha escuchado hablar de Marie Curie? E incluso salió una película de ella el año pasado, creo que fue. ¿Alguien la ha escuchado? Bueno, les comento, Marie Curie fue una de las científicas mujeres más notables de toda la historia. Ella, aparte del descubrimiento del radio y el polonio, que fueron sus aportes más notables a la ciencia, también fue una gran físico y química. Incluso ella participó de algunas conferencias, no sé si se recuerdan de aquella famosa foto que yo les puse en el curso de física fundamental, la conferencia Solvay, donde salía Albert Einstein. Pues ella incluso participaba de este tipo de conferencias que eran básicamente únicamente para hombres, ¿verdad? Porque en ese tiempo pues todo era muy restringido, era muy restringida la participación de la mujer. Entonces fue una de las científicas mujeres más importantes de toda la historia y sobre todo pues de las que hizo mayores contribuciones a la ciencia, ¿verdad? Entonces, por si a alguien le interesa la historia, Marie Curie dejó su legado incluso en la tabla periódica con estos elementos. A ver, otro. A ver, vamos a ver. ¿Quién ubica dónde está el hidrógeno? ¿En serio, Alondra? El hidrógeno, ¿quién lo ubica? El número 1. El número 1, ¿verdad? Ahí está bien grande también. Uh-huh. ¿Cuál es el número atómico? Bueno, ¿cuántos protones tiene entonces el hidrógeno? 1. 1, ¿verdad? Perfecto, muy bien. Bueno, entonces, este ejercicio es el que nosotros vamos a estar realizando de vez en cuando. Ya les dejé yo su tarea ahí en la plataforma, por favor. Y vamos a estar trabajando con una tabla periódica. Yo se las voy a mandar mejor, ¿vieron? Yo les voy a buscar una imagen de una con la cual nosotros podamos estar trabajando. Si alguien quiere comprar una en una librería, pues lo puede hacer también, o si tienen alguna de algún conocido, amigo, hermano, como sea, pues también lo pueden utilizar, no hay ningún problema, ¿verdad? Y si no, pues yo les voy a enviar la imagen de la cual nosotros vamos a estar utilizando, ¿verdad? Porque así como esta, pues estaría bien, sin embargo, le faltan muchísimos datos que a mí sí me interesa con los cuales podemos trabajar, ¿verdad? Entonces, vamos a estar trabajando con otra tabla periódica que yo les voy a mandar posteriormente, ¿verdad? Entonces, tenemos esta tabla periódica que a nosotros nos dice más o menos dónde podemos nosotros encontrar los elementos, ¿verdad? Veamos que, por ejemplo, el helio se utiliza muchas veces para impulsar cohetes, el hidrógeno también, el litio, las baterías que utilizan los celulares. Aquí hay litio en su celular. La batería de litio ha demostrado ser mucho más efectiva que otros tipos de baterías que se utilizaban antes, ¿verdad? Entonces,
El carbono, pues como ya decíamos, el carbono también lo podemos encontrar tanto en el carbono en el carbón que quemamos como en los diamantes. El diamante está hecho de puro carbón. El nitrógeno en algunas bombas, ¿verdad? Y ahí nosotros podemos ver dónde podemos encontrar los elementos de la tabla periódica. Obviamente no los vamos a encontrar puros, pero sí podemos encontrar elementos. Por ejemplo, la sal de mesa, la sal común que nosotros consumimos para comer, esa tiene cloro y tiene sodio, ¿sí? El famoso cloruro de sodio. ¿Estamos? Entonces ahí hay cloro y hay sodio. Bueno, entonces, ¿alguna duda con el tema del día de hoy? Si no hay dudas, ahí vamos a finalizar, ¿oyeron? Pero antes, no sé si alguien tiene alguna duda. No, profe, no hay dudas. No, perfecto, muy bien. Entonces, Profe, dígame. esa tabla periódica la tenemos que aprender de memoria. No, tampoco. Ni yo me lo sé de memoria. No se preocupe, ¿verdad? Va, no, yo